Buenos días, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a la explicación de la guía para la semana 3 y 4 del cuarto periodo. Recuerden que este periodo no son sino 3 guías, entonces sí se van a hacer 4 evaluaciones, entonces estar pendiente para la presentación de la evaluación que se va a hacer pasado mañana. Y recordarles, pues, preparar los temas. Se les deja un día completo para que la presenten, muchachos, entonces aprovechar para sacar buena nota. Recordando que también tiene un porcentaje, porque hacen las notas del saber, las evaluaciones, porcentaje significativo en la nota final. Bueno, 5 participantes, vamos a dar un margencito de espera pequeño, con el único objetivo de que podamos entonces ingresar una gran mayoría al desarrollo de la clase. Bien. Vamos a ver acá, compartimos un momentico de pantalla, esperemos un momentico más, a ver si ya ingresan los estudiantes, algunos estudiantes más que nos hagan falta, teniendo en cuenta pues que pues esta reunión también es para escuchar la participación de ustedes, para que hagan preguntas, para que de todas formas interactuemos. Entonces compartamos pantalla porque no veo a nadie más interesado. Bueno, entonces aquí. Bien. Bueno, muchachos, cuéntenme si se está viendo bien la guía y si me están escuchando bien. Buenos días. Señor, ¿Sí se está escuchando bien? señor, sí, señor, lo escucho bien. Ok, bueno, ¿se está viendo bien la guía, muchachos? También miro bien. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchachos, les recuerdo que la entrega de esta actividad es para el 6 de noviembre. Esto significa que tenemos esta semana y la otra para desarrollar las actividades de esta guía. Bastante sencillo. Si seguimos la explicación que se da acá, si seguimos entonces también lo que tiene que ver con el desarrollo de la misma, mm, con la explicación que se hace ahí en la misma guía, con los conceptos, leemos, complementamos si no entendemos, buscamos algún internet o le preguntamos al profesor. Todo esto hará posible entonces que obtengamos resultados buenos y más que todo resultados buenos no siempre de calificación, sino resultados de aprendizaje, que incorporemos estos nuevos conceptos, estos nuevos saberes, los incorporemos a las circunstancias de nuestra vida cotidiana. Bueno, a ver, tenemos 2 ingresando. Ok, listo. Bueno, la clave, ya sabemos, para el 10º A, ahí la tenemos para que ustedes puedan subir las actividades. Recuerdo, tienen que presentarlas utilizando eh, una portada, es decir, el trabajo es un solo documento, pero va a una portada para que lo podamos nosotros asignar la calificación. Sucede que es que por lo general hay estudiantes que de pronto suben el documento, pero no suben portada. Y a veces la cuenta del que sube el trabajo no coincide con el que realiza el trabajo. A veces ocurre eso. Entonces yo les solicito el gran favor, muchachos, encarecidamente de colocarle a su trabajo una respectiva portada. Bueno, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a terminar de trabajar lo que tiene que ver con unidades de concentración. La semana pasada trabajamos molaridad, también trabajamos fracción molar, trabajamos las unidades físicas que son porcentaje masa a volumen, porcentaje peso a peso, porcentaje volumen a volumen, que son diferentes formas de expresar una mezcla. Esta semana vamos a trabajar unidades químicas ya muy específicas, como son la normalidad, en la cual el soluto ya no va en gramos, sino va en una unidad nueva, se llama equivalentes gramos. Así va el soluto. Igualmente, entonces, vamos a expresar también las concentraciones en la molalidad, que son la única que relaciona soluto a solvente, moles de soluto por cada kilogramo de solvente, y una muy utilizada en la industria, sobre todo para tratamiento de agua, que es las partes por millón, que son los miligramos del soluto por cada kilogramo de la solución, o los miligramos del soluto
por cada litro de la solución. Cualquiera de las dos nos funciona. Eso lo explicamos esta semana. ¿Qué explicamos la semana entrante? Que también está en esta guía. La semana entrante vamos a explicar las propiedades coligativas. ¿Y qué es eso que suena tan raro? Bueno, propiedades coligativas hace referencia a aquellas propiedades de la solución que cambian con la cantidad del soluto. Me explico. Por ejemplo, muy diferente que coloques agua pura a hervir, a que coloques agua con sal. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que gasta en hervir. Porque el agua pura hierve rápido, relativamente, pero el agua con sal se va a demorar más que el agua pura. ¿Y cuánto más? Depende cuánta sal le agregues. Aquí ocurre eso porque el agua, que es un solvente líquido, le agregaste un soluto sólido. Los sólidos tienen un punto de fusión y evaporación más alto que los líquidos. Y por tal razón, entonces la temperatura de ebullición de la mezcla sube. Por esas circunstancias, entonces aquí encontramos que la temperatura de ebullición de la mezcla es diferente a la temperatura de ebullición del solvente puro. Y más exactamente también lo es la temperatura de congelación. La temperatura de congelación de la mezcla es menor que la temperatura de congelación del solvente puro. Y ese ejemplo lo ven fácilmente en tu casa. Si colocas en la nevera, ahí entre los moldes de plástico, colocas agua, la colocas ahí en el congelador, y cuentas el tiempo que gasta en congelarse, en volverse sólida. Bueno, ya tienes un tiempo. Pero si ahora te agregas agua con azúcar y vuelves a hacer el experimento, te das cuenta que se va a demorar más en congelarse. ¿Y cuánto más? Pues depende de la cantidad de azúcar que le agregaste. Eso se debe a que ya no congela en cero, sino congela a menos de cero. ¿Cuánto menos de cero? Depende cuánto azúcar le agregaste. Entonces esas son las propiedades coligativas, las que cambian con la cantidad de soluto. Entonces, eso es lo que vamos a trabajarlo la siguiente semana. Esta semanita, como les digo, presentamos la evaluación el día jueves. Esa evaluación hace parte de las notas del saber. Entonces, nos va a ir muy bien para sacar buenas calificaciones. Bueno, ahora sí empezamos con las unidades de concentración químicas. Dentro de las unidades de concentración químicas, que son aquellas en las cuales el soluto se expresa en moles, por eso la fracción molar también es considerada aquí, también se expresa en moles, entonces tenemos una de esas que es la normalidad. La normalidad hace referencia a los equivalentes gramos del soluto por volumen de solución en litro. ¿Y qué es esto de equivalentes gramos? Pues es una unidad nueva, ya no es moles, ya no es gramos, ahora es equivalente gramo. Y un equivalente gramo, aquí yo lo voy a colocar como EQ rayita gramo, ¿sí? Un equivalente gramo es tomar el peso molecular de la sustancia y dividirlo entre su número de valencia. Ese número de valencia depende de si la sustancia es un ácido, si es una base o si es una sal. Entonces, si es un ácido, entonces aquí colocamos número de valencia y coloco un cuadrito sinóptico de que depende. Si es un ácido, va a depender del número de hidrógenos. Aquí le coloco número, así con el símbolo de número de dirección, número de H, número de hidrógenos que hay en el ácido, nos dirá el número de valencia. Si es una base, aquí me quedó, bueno, la ve un poquito mal escrito. Si es una base, sería el número, miren, símbolo de dirección, número de radicales OH. Y si es una sal, recordamos un poquitico por allá la nomenclatura del primer periodo. Si es una sal, ya sabemos que pueden ser oxisales y alosales. Si es una sal, sería el estado de oxidación del metal. Estado de oxidación de un metal. Aquí lo escribo. Aunque también está descrito en la guía. Todo esto que estoy escribiendo está escrito en la guía. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, por ejemplo, el número de valencia para el ácido sulfúrico, mírelo, ya sé que es un ácido y los ácidos nos dicen es el número de hidrógenos. O sea que el número de valencia para el ácido sulfúrico es 2. Si tomamos el hidróxido de calcio,
es una base. ¿Por qué sé que es una base? Porque todas las bases son los hidróxidos en química inorgánica. Y nos dice que es el número de OHs. El número de OHs en total son dos OHs. O sea que el número de valencia para el hidróxido de calcio es 2. Para las sales, por ejemplo, tomemos una alosal como el cloruro férrico de color rojo, utilizado para purificación de agua y también para lavar piscinas. Entonces el cloruro férrico, como te das cuenta acá, si le coloca los estados de oxidación, que tú ya solo recordarlo del primer periodo, el de hierro es +3, entonces el estado de oxidación del metal es +3, o sea que el número de valencia para esta sal es 3. ¿Ves? Así sucesivamente, entonces, vamos a continuar con este mismo proceso de comprender qué es un equivalente gramo. Un equivalente gramo es tomar el peso molecular de la sustancia, o sea, el peso de un mol, y dividirlo entre ¿quién? Entre su número de valencia. Pues yo repito, si es un ácido, el número de valencia será el número de hidrógenos. Si es una base, el número de valencia será el número de grupos OH, y si es una sal, será el estado de oxidación del metal. ¿Sí? Entonces, el número de valencia sería 3 para el cloruro férrico. Vamos a un ejercicio de cálculo de los equivalentes gramos. Este ejercicio consiste en pasar los gramos a equivalentes gramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero calculamos o hallamos el peso de un equivalente gramo de la sustancia. Y luego, entonces, la cantidad de gramos de esa sustancia podemos pasarlo a número de equivalentes gramos con ese valor que acabamos de hallar. Entonces, vamos aquí a revisar un procedimiento. Dice aquí, este ejemplo, hallar el número de equivalentes gramos presentes en 600 gramos de ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico es el H2CO3, presente en la Coca-Cola. También lo tenemos presente en la sangre, ayuda a regular el pH. Bien. Entonces, el ácido carbónico, para pasar estos 600 gramos de ácido carbónico equivalentes gramos, necesitamos saber cuánto pesa un equivalente gramo. Y un equivalente gramo, un ecogramo, de cualquier sustancia, es el peso molecular, hay que hallarlo, sobre el número de valencia. El número de valencia para los ácidos es el número de hidrógenos, en este caso serían 2. Entonces, un equivalente gramo, un ecogramo, equivale al peso molecular, todavía sin hallar, sobre el número de valencia, que en este caso pues es 2. Entonces, para hallar el peso de un equivalente gramo necesitamos también hallar el peso molecular. Y es muy sencillo. El hidrógeno pesa 1, el carbono pesa, perdón, 1 por 2, 2, más el carbono pesa 12, ya serían 14, ¿sí? 14, mientras que el oxígeno pesa 16, pero son 3, 16 por 3, 48. Entonces ahí sumas 48 del oxígeno, más 12 del carbono, más 2 del hidrógeno. Y te da 62 gramos el peso molecular del ácido carbónico, o sea, 62 gramos es el peso de un mol de ácido carbónico. Como te das cuenta, es bastante sencillo. Ahora, muchachos, ¿cuánto pesa un equivalente gramo de ácido fosfórico? Pues aquí está la fórmula para poderlo hallar. Nos dice, es el peso molecular sobre el número de valencia. El peso molecular es 62, dividido entre 2, nos dice que un equivalente gramo, entonces nos pesaría, en este caso, 31 gramos. Bueno, ya sabemos cuánto es el peso de un equivalente gramo. Ahora hay que pasar estos 600 gramos a equivalentes gramos. 600 gramos del ácido carbónico, bueno, le podemos colocar ahí, siempre se le ponen las fórmulas en química, acuérdense. Hacer la conversión por, que me dice, un equivalente son 31 gramos. Un equivalente gramo, un ecogramo, son 31 gramos. Y dense en cuenta que gramos, los cancelo con gramos, nos quedan números equivalentes. Entonces 600 dividido entre 31, 600 por 1, 600 dividido entre 31, nos da 19,3 equivalentes gramos. Y ahí está la respuesta, es decir que 600 gramos de ácido carbónico equivalen a 19,6 equivalentes gramos. Esta es otra unidad de masa utilizada en química que se utiliza bastante, especialmente en algunos tipos de análisis químico, pero
por ahora, entonces, lo que nos interesa es pensar que un equivalente gramo es el peso molecular sobre el número de valencia. Entonces aquí, bueno, yo borro, pero igualmente puedes correr el video las veces que quieras ahí en YouTube. Puedes revisar entonces esta grabación que estamos haciendo. Y le damos a ingreso al compañero. Ahora, vamos a hallar, bueno, ahí está la explicación de lo que acabo de hacer y vamos a hallar en este problemita una normalidad. Vamos a expresar en normalidad una mezcla. El asunto es sencillo. 400 gramos de hidróxido de calcio, que es la famosa cal viva, la tenemos presente en la tiza con la que se escribía antes en los tableros. Disolvemos 400 gramos de hidróxido de calcio en agua hasta completar 500 centímetros cúbicos de la solución. Expresar la mezcla de normalidad. Entonces, primero que todo, para expresar la mezcla de normalidad, que son número de equivalentes, voy a colocar el símbolo dirección de número de equivalentes, gramo del soluto sobre el volumen de la solución, pero en litros. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasar esos 400 gramos a equivalentes gramos. Y este volumen que está en centímetros cúbicos en litros. Entonces, primero que todo el volumen, que son 500 centímetros cúbicos, para pasarlo a litros es muy fácil, porque yo sé que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Recordemos que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Entonces, un volumen de 500 centímetros cúbicos, para pasarlo a litros hay que dividirlo en 1000. 500 dividido en 1000 nos da medio litro, o sea, 0.5 litros. Eso lo podemos prever siempre. Si sabemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos, pues 500 es la mitad. Entonces, por eso es medio litro, 0.5 litros. Ahora, el número de equivalentes gramos. Para hallar el número de equivalentes gramos, tengo que saber cuánto pesa un equivalente gramo de hidróxido de calcio. Ya sabemos entonces que un equivalente gramo, un equigramo, es el peso molecular sobre el número de valencia. Peso molecular sobre el número de valencia. Entonces, bueno, aquí. Por la fórmula, el número de valencia, porque el hidróxido de calcio es una base, el número de valencia serían 2. Entonces, ahí ya tengo 2, el número de valencia, y solo me falta hallar el peso molecular, que es este que está acá. Entonces, el hidróxido de calcio, ¿qué peso molecular tiene? Pues lo voy a hallar. Es muy fácil. El calcio pesa 40. El oxígeno pesa 16, pero son 2 oxígenos que hay entre el paréntesis. Y el hidrógeno pesa 1, pero como son 2 hidrógenos, entonces son 2. Y la totalidad nos da 74 gramos. Es el peso de un mol de hidróxido de calcio. Bien. Ahora entonces, con esto podemos hallar el peso de un equivalente gramo. Un equigramo sería el peso molecular, que son ¿cuántos? Los que acabamos de hallar, 74 gramos. Sobre el número de valencia, ya habíamos dicho que el número de valencia para el hidróxido de calcio es 2. Entonces nos queda que 74 dividido en 2, entonces nos da 37 gramos. Un equivalente gramo de hidróxido de calcio son 37 gramos. Puedo colocar 37 gramos por equivalente. Bueno, por EQ, gramo. ¿Listo? Ahora, ya sabiendo cuánto pesa un equivalente gramo, ya puedo pasar los 400 gramos de hidróxido de calcio, ya los puedo pasar entonces a equivalentes gramos. Bueno, aquí en este espacio que me queda, 400 gramos, aunque todo está explicado en la guía de hidróxido de calcio. ¿Cuánto pesarán? Sí, un equivalente gramo de hidróxido de calcio nos pesa 37 gramos. Y listo. Entonces, aquí hacemos el cálculo. 400 por 1, pues 400 dividido entre 37. Nos da 10.8 equivalentes gramos de hidróxido de calcio. 10.8 equivalentes gramos de hidróxido de calcio. Entonces ya tengo los equivalentes gramos, ya tengo el volumen en litros. Entonces, si te das cuenta, la fórmula de arriba ya la podemos sustituir.
Entonces, normalidad, como ya expresamos eso en lo que necesitamos expresarlo, número de equivalentes gramos son 10.8. Equivalentes gramos, ecugramo. Y volumen de la solución en litros, ¿cuántos litros son? Son medio litro, 0.5 litros. Y entonces la normalidad nos da 10.8 dividido entre 0.5. Nos da 21.6 equivalente por litro. Por cada litro. Pero es lo mismo que expresar 21.6 normal. Vean, muchachos, muy sencillo. Entonces, revisamos, resumimos. Nos piden hallar 400 gramos de hidróxido de calcio en 500 centímetros cúbicos de solución. Le agregamos agua hasta que completamos 500 centímetros cúbicos de solución. Luego, para pasar esto a normalidad, ¿qué tenemos que hacer? Estos 400 gramos de hidróxido de calcio los pasamos a equivalentes. Mire el procedimiento acá, aquí, y encontré que habían 10.8 equivalentes. Y el volumen de la solución en litros son 500 centímetros cúbicos de solución, lo mismo que medio litro. Luego reemplazamos en la fórmula de normalidad. Número de equivalentes nos dio 10.8 dividido entre litros, que son 0.5 litros, y nos da esta expresión. Esa mezcla, así como está, se puede expresar en normalidad diciendo que son 21,6 equivalente por litro. Bueno, esto en cuanto a la normalidad, muchachos, pueden revisar el video las veces que quieran. De pronto es lo único que le hace un poquitico larga es el cálculo del equivalente gramo, el número de equivalentes, pero nada más, muy similar a las demás. Y la invitación es a que saquen provecho de aprendizaje, es decir, que revisen las veces que sea necesaria la guía, el video, comprendan los conceptos y luego sí traten de resolver los problemas para que entonces se le saque un buen aprendizaje a este recurso. Bueno, vamos ahora a pasar a la manera siguiente, una 150 que nos da los 21.6 en el caso de la normalidad. Entonces, para que ustedes puedan allá comprobar, ahí está también en la guía la explicación. La molaridad, que no se confunda con molaridad. Esta molaridad es otra unidad de concentración y se refiere con la letra M minúscula. Es mucho más simple que la anterior y es la única que relaciona soluto a solvente. Es la cantidad de soluto, pero en moles, moles del soluto, por la cantidad de solvente, pero en kilogramos, miligramos de solvente. O sea que para poder expresar la mezcla necesitamos saber qué cantidad de soluto y qué cantidad de solvente hay. Nos dice un ejemplo, hallar la modalidad cuando disolvemos 300 gramos de cloruro férrico en 600 centímetros cúbicos de agua. Para expresarla en modalidad tengo que hallar esto. El soluto, que es el cloruro férrico, tengo que expresarlo en moles. Bueno, de un mol de cloruro férrico, que, bueno, se lo puedo sacar fácil, el peso molecular. Un mol de cloruro férrico, yo sé que el hierro pesa 56 y el cloro pesa 35, pero hay 3 cloros, entonces sería 35 por 3 y sumándole a eso 56, entonces nos da 161 gramos, es el peso de un mol de cloruro férrico. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no le puse la cantidad en gramos. Aquí borramos un poquitico. Bueno. Entonces, ¿qué era la cantidad en gramos del soluto? Eran 300 gramos. Aquí lo colocamos. 300 gramos. Me quedó mal escrito ahí. De cloruro férrico. De FeSL3. Estos son 300 gramos acá. Bueno. Gramos, se nos cancela con gramos, nos queda que 300 dividido en 361, entonces nos da un resultado de 1.8 moles. Moles. ¿De quién? De cloruro férrico. Si se dan cuenta, muchachos, ya tengo expresado el soluto en moles. Ahora necesito expresar el solvente en kilogramos. Son 300 gramos de cloruro férrico en 600 centímetros cúbicos de agua. O sea que estos 600 centímetros cúbicos de agua como el agua, la densidad del agua es 1, yo sé que 1 centímetro cúbico de agua, solo para el agua, es 1 gramo. O sea que estos 600 centímetros cúbicos de agua son 600 gramos de agua realmente. Esto para el agua.
porque su densidad es 1. Y esos 600 pasado a kilogramos, pues simplemente hacemos factor si se quiere así. Entonces decimos que pasado a kilogramos, decimos que 1 kilogramo de cualquier sustancia tendría 1000 gramos de esa sustancia. Y ahí cancelamos. Y nos queda 600 por 1 dividido en 1000, nos da 0.6 kilogramos de agua. Bueno, ya tenemos expresado soluto en moles, solvente en kilogramos. Y entonces, ¿qué hacemos? Sustituir en la fórmula. Molaridad. Moles del soluto, ya las tenemos, 1.8 mol. ¿Sí? Y cantidad de solvente en kilogramos, 0.6 kilogramos. Entonces, como pueden ver, muchachos, esta molaridad, 1.8 dividido entre 0.6, nos da 3, 1.8 dividido entre 0.6, nos da aproximadamente 3, 3 punto algo, 3 mol por kilogramo, o sea, 3 molar, o 3 mol por kilogramo, 3 mol de soluto por cada kilogramo de agua, 3 mol de cloruro férrico por cada kilogramo de agua. Y ahí está, muchachos, entonces, para la molaridad. Entonces, que fue la segunda, para que ustedes puedan correr el video las veces que sea necesario, para que puedan revisar la explicación tanto de la guía como la explicación que estoy haciendo aquí en video, que puedan revisar todas esas circunstancias, todos esos casos. Lean muy bien, comprendan la guía y desarrollen los ejercicios. Ese es el procedimiento. Comprendan los conceptos. Si es necesario apoyarme con otros recursos como el internet, etcétera, pues entonces lo hago. Aquí está. Bueno, allá les dio a ellos 3.1 mol por kilogramo en la guía que hice antes, me dio eso, pero es prácticamente lo mismo. Se designa como 3 molal, no 2 molal, sino 3.1 molal. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora las partes por millón. Las partes por millón es una unidad química que se utiliza para expresar partículas de soluto muy pequeñas en cierto volumen de mezcla de agua. Sobre todo lo utilizamos para aguas contaminadas y tratar de demostrar cuál es la cantidad de metales pesados o cualquier otra sustancia que está nociva para la salud presente en cierta cantidad de agua. Como te puedes dar cuenta, mira cómo está. Las partes por millón son miligramos, no gramos, ni moles ni nada, sino miligramos del soluto por cada kilogramo de solución. O puede ser miligramos de soluto por cada litro de solución. Una de las dos. Eso depende de cómo me están dando la solución. Si me la están dando en masa, si me la están dando en volumen, o si me la dieron en volumen pero me dieron la densidad, etc. Un ejemplito muy simple y claro de estos es el siguiente. Dice, en una charca con agua estancada se encuentran 0.56 gramos de plomo por cada 3000 centímetros cúbicos de agua de esta charca. A pasar el dato en partes por millón, dice el problema. Entonces, las partes por millón, ¿cuál de las dos fórmulas tenemos que tomar? Pues date cuenta que nos dieron volumen de la muestra de agua de la charca. Eso significa que utilizamos la de abajo, litros de solución. Entonces, las partes por millón son los miligramos de soluto por cada litro de solución. Volumen de la solución, pero en litros. Carajo, bueno, un poquito ahí. Entonces, necesitamos las miligramos del soluto. 0.56 gramos hay que pasarlo a miligramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo sé exactamente que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Mire cómo coloco gramos abajo con el propósito de poderlo cancelar. Y 0.56 por 1000 me da 560 miligramos. O sea que son 560 miligramos de plomo por cada 3500 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ahora, el volumen son los 3500 centímetros cúbicos de agua, entonces, pero hay que pasarlo, evidentemente, a litros. Entonces, 3500 centímetros cúbicos, yo sé que que un centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. Entonces, en este caso, vamos,
Entonces, en este caso, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y entonces, centímetros cúbicos cancelo con centímetros cúbicos, 3500 por 1, 3500 dividido entre 1000, nos darían 3.5 litros, muchachos. Des en cuenta que ya tengo expresado el volumen de la solución en litros y el soluto en miligramos. Ahora sí reemplazo en la fórmula partes por millón. Y me daría entonces, las partes por millón son miligramos del soluto, 560 miligramos. ¿Listo? Volumen de la solución en litros, 3.5 litros. Y ahí entonces, 560 dividido entre 3.5 nos da 160 partes por millón. O sea que esto nos da 160 miligramos de plomo por cada litro de agua de la charca. O 160 ppm. Partes por millón de plomo en agua. ¿Listo? Así sería de cualquiera de las dos. Para que por ahí cuando escuchas en las noticias la contaminación de agua que encontraron tantas partes por millón de tales metales pesados, de tanto material radioactivo, ¿sí? De tanta cantidad de grasas, bueno, muchas cositas que, que dañan el agua y es uno de los recursos vitales que tenemos que estar cuidando. Bien, entonces son 3 unidades de concentración que estudiamos hoy. Normalidad, molalidad, partes por millón. Ahí entonces finalizamos el estudio de las unidades de concentración químicas. Falta entonces las unidades de concentración, perdón, las unidades de concentración física ya las vimos. Ahora, lo que voy a permitirme explicar muy poquitico son las propiedades coligativas, pero que las voy a reforzar más la semana entrante. Entonces, las propiedades coligativas son todas aquellas que cambian con la cantidad de soluto. Son las propiedades de la solución que cambian con la propiedad de soluto. El primero es la presión de vapor. Bueno, muchachos, si yo tengo un recipiente con agua, la parte de aquí, debajo de la superficie, todo es agua en estado líquido, pero una finísima capa que no vemos, que está en la superficie, es agua en estado gaseoso. Y entonces, el agua en estado gaseoso, todo el tiempo está pasando a agua en estado líquido. Y al revés, el agua en estado líquido está pasando todo el tiempo a agua en estado gaseoso. En este sitio, ahí en esa rayita de la superficie. Pues la parte de arriba, como es agua en estado gaseoso, es un gas y obedece la ley de los gases. Obviamente la presión a la cual está ese gas es menor que la presión atmosférica y por eso lo mantiene compacto en ese sitio, la presión atmosférica. Pero ¿cómo aumentamos la presión de un gas? Pues agregando calor, aumentando la temperatura, porque a mayor temperatura, mayor presión. Si empiezo a agregar calor, la presión de este gas empieza a aumentar y llega el momento en que iguala a ¿quién? A la presión atmosférica. Y en ese momento el líquido hierve. Es decir, que el líquido no hierve por el calor, sino hierve más bien porque su presión de vapor iguala a la presión de la atmósfera. Ahí está también el juego de la olla express. Entonces, no olvidarlo. Ahora, si yo le agrego una sustancia sólida al agua, ¿qué sucede? Que la presión de este gas disminuye. Y para que al igual a la presión atmosférica, tengo que agregarle más calor todavía. Por eso la temperatura de ebullición de una mezcla de un solvente con un soluto sólido, pues entonces aumenta o es mayor debido a la cantidad dependiendo de la cantidad de soluto sólido que se le agrega a la dicha solución. Esto no es difícil. Hay que repasar. ¿Cuáles son? Presión de vapor de líquido, aumento de la temperatura de ebullición de la solución con respecto. Y la otra, descenso de la temperatura de congelación. Son estas 3 propiedades coligativas que vamos a estudiar la semana entrante. Bueno, eso sería, muchachos. Yo pues no voy a enfatizar más en este tipo de explicaciones porque pues obviamente viene la semana entrante donde vamos a tener tiempo suficiente para explicar lo de las coligativas. Tengo algunos dibujos que lo explican mejor. ¿Cómo calculamos a cuánto va a congelar una mezcla o a cuánto va a hervir una mezcla? Y hacemos esas fórmulas. Descenso de la temperatura de congelación. Aumento de la temperatura de congelación. Entonces, aquí creo que nos quedó mal. Descenso en caso cuando se usa el agua de hervir. Aumento de la temperatura de ebullición. Perdón, acá quedó. De ebullición de la solución.
Ahí, entonces, esa sería la semana entrante. Y las respectivas actividades, pues les digo, para esta semanita tenemos desde luego que la presentación de la evaluación por formularios de Google la vamos a presentar pasado mañana. Entonces, para que la tengan presente, muchachos, tenemos 15 participantes. Tenemos el último acá que no nos va a quedar por fuera. Sí. Entonces, nos van a quedar por fuera. Entonces, ok. Vamos a ver acá. Lo incluimos. Compañeros. Compañeros, nos estamos incluyendo ahí. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, listo, muchachos. Bueno, nos quedan 4 minuticos. Colocamos cámara acá. Para que poquito, porque no alcanzábamos nosotros a ver, tenemos en pantalla de acá. Y esta es nuestra evidencia de trabajo. Como les decía, muchachos, en anteriores reuniones, por la asistencia, no es que yo le ponga mala nota a los que no asisten, no. Solo que a los muchachos que asisten se le pone una notica de más. Ese es como un incentivo por la asistencia. Igualmente el video queda en YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Muchachos, no se les olvide que el día de mañana presentamos la evaluación por formulario de Google sobre lo que se vio la semana pasada, que incluye la molaridad, ¿sí? Fracción molar. También se evaluó eso la semana pasada, fracción molar, pero esta vez vamos a volverla a repetir dentro de la molaridad. El semestre pasado quité una evaluación porque le fue muy mal, pero este semestre sí no quito ninguna. O sea, esta vez las computamos todas, es muy corto. Entonces, para que por favor presenten esas evaluaciones y no se dejen quedar en las mismas. ¿Listo? De corazón, muchachos, un gran abrazo. No salgan si no es necesario. Recomiendo estarme preguntando, revisen, lean la guía, por favor, lean los conceptos, revisen el video de la clase, miren libros, miren textos, todo lo que sea necesario para que alcancen y comprendan los conceptos. Y de esa manera, entonces, muchachos, puedan resolver ustedes mismos los ejercicios y también su misma evaluación. Recuerden que esta vez no estamos ya tanto por nota en esta situación de contingencia, estamos más es por el aprendizaje, más porque se logre aprender. Bueno, muchachos, entonces, sin ser más por el momento, yo les deseo un buen día a todos, o no sé si alguien tenga alguna preguntita, o si no, para concluir la reunión. Entonces, si no hay nada más pendiente por el momento, muchachos, entonces les deseo un buen día a todos y entonces que descansen y no se les olvide el jueves la evaluación por formularios de Google. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Luego, Que esté profesor. Hasta luego, profe. Gracias, muchachos. Hasta luego, pues. Éxitos. Hasta luego, muchachos. Pues éxitos. Les vaya muy bien. Ok, bueno, vamos a finalizar ya.